de encontrar varios parámetros. En este caso, entre los varios parámetros que podemos encontrar están el tema de la aceleración, la velocidad, el tema también de la tangente y todo eso, relacionado a la parte física también. Pero lo que nosotros vamos a desarrollar aquí en la parte de cálculo es más bien una parte más algebraica, donde nosotros vamos a tener la función y vamos a aplicarle, o nos va a pedir desarrollar la derivada. En este caso, la derivada consiste en, digamos, en un procedimiento donde aplicamos límite en realidad, donde aplicamos límite a una función. Es el límite cuando una variación de una variable varía muy pequeñamente, un valor muy pequeño. Si es que nosotros vemos esa fórmula, es la que vemos aquí. Entonces, esta es la definición de derivada, donde el límite, donde tenemos delta x, en este caso cuando tiende a cero, es un valor muy pequeño. La variación tiende a un valor muy pequeño. Y tenemos la diferencia entre los dos valores, digamos dos valores, ¿verdad? Entre las dos funciones. Este sería el, la función de la derivada por definición. Por definición, cuando nos pide, nosotros debemos utilizar este, este procedimiento. Pero nosotros no vamos a utilizar límite porque ya hemos realizado eso en la unidad pasada. Más bien vamos a aplicar las deducciones de esto, las deducciones del límite. Y para ello, para poder resolver ello, necesitamos una tabla. Dentro de los valores de la tabla, nosotros vamos a realizar los ejercicios. Si es que ustedes se fijaron en la plataforma, aquí les dejé un PDF donde ustedes pueden descargar la tabla que nosotros vamos a utilizar. Entonces, dentro de la tabla que nosotros vamos a utilizar están algunas deducciones ya algunas deducciones donde no va a ser necesario realizar ninguna aplicación de límite dentro del ejercicio. Más bien, nosotros vamos a ver la función que tenemos y a partir de ahí comparamos con los valores que tenemos aquí en la tabla. Y con la función que a nosotros, en este caso, se asemeja, la función que se asemeja más, nosotros, en este caso, aplicamos directamente la fórmula, una aplicación de fórmula en sí, pero como todo, esta aplicación de fórmula puede llegar a complicarse más por el tema que dentro de las matemáticas tenemos diferentes funciones. Como llegamos a dar en la primera parte, tenemos las funciones seno, la función coseno, tenemos el logaritmo, tenemos el tangente, el exponencial, todas esas funciones que nosotros desarrollamos tenemos dentro de las matemáticas. Pero ¿qué pasa? Eso es en forma individual. Cuando tenemos funciones ya en formas conjuntas, así sumadas o multiplicadas, nosotros debemos aplicar varios pasos que vamos a aprender aquí en el desarrollo en este caso, de la unidad de derivadas. Dentro de esta tabla, por lo tanto, es importantísimo que ustedes puedan llegar a tener esta tabla. Por eso les dejé a ustedes ahí el enlace. Ustedes pueden descargar esto, pueden descargar y posteriormente imprimir. Y si es que no pueden imprimir, pueden escribir en un papel nada más y a partir de ahí hacer los ejercicios. Bueno, posteriormente nosotros tenemos aquí dentro de la tabla dos tipos de funciones. Aquí tenemos en la tabla la columna de la izquierda, tenemos las funciones elementales. Las funciones elementales son funciones comunes que no están acompañadas de otra función y así, ¿verdad? Posteriormente tenemos las funciones compuestas. ¿Las funciones compuestas en qué consiste? Tenemos una función dentro de otra función. Por lo tanto, para poder resolverlo, necesitamos aplicar, digamos, de esta forma, una derivada interna. Vamos a aplicar una derivada interna, en donde primeramente vamos a derivar la función en sí, cómo está representada, y posteriormente vamos a derivar, digamos, la función que está en el interior de la función principal. Bueno, ese sería entonces
el procedimiento dentro de las funciones compuestas. Así diciendo o hablando puede sonar un poco extraño, un poco complejo, pero al desarrollar se va a notar un poco más y no va a haber ninguna dificultad, ¿verdad? Bueno, entonces como ya les había indicado, esto o esta tabla me gustaría que ustedes puedan llegar a tener. Ahora mismo yo voy a estar poniendo en las presentaciones cada uno de estos puntos que vemos aquí. Entonces vamos a analizar uno por uno. Primeramente las funciones elementales y después vamos a ir mezclando con las funciones compuestas dentro de esta tabla. Bueno, entonces voy a minimizar esto y vamos a ir ya directamente a la presentación. Entonces ya sabemos ya cómo vamos a desarrollar el tema de las clases. Entonces esta es la tabla, en este caso ya está dentro de la presentación y aquí tenemos la función, que dice función. Entonces si es que nos encontramos con estas funciones dentro de esta tabla, dentro de esta columna, al lado está su derivada. Entonces, aquí tenemos la función y aquí tenemos su correspondiente derivada. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos aplicar directamente la tabla. Lo mismo para las funciones compuestas. Tenemos aquí la función, como es la función, ¿verdad? Tenemos la función logaritmo, tenemos la función exponencial, seno y esas cosas también. Y al lado tenemos su derivada. Entonces con esto, con esta tabla en específica, nos va a ayudar mucho a la hora de resolver los ejercicios o el procedimiento, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la primera tabla y aquí tenemos su continuación. Como pueden ver, es una tabla un poco larga, ¿verdad? Que al comienzo seguramente a ustedes les va, digamos, a costar un poco. Pero les aseguro a ustedes que cuando ustedes o cuando hagamos mucho ejercicio, esto prácticamente no van a necesitar, ya que van a saber de memoria cada uno de los pasos, ¿verdad? Pero es importante que ahora mismo, porque estamos comenzando, nosotros tengamos esta tabla. Y bueno, vamos a comenzar con el análisis de la primera función. Entonces, esta función vamos a analizar primero, esta que vemos aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, aquí tenemos la función, aquí tenemos su derivada. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, la primera función, vamos a poner aquí número 1, vamos a ver si es que me permite, 1. Aquí de que si nuestra función es una constante, su derivada es 0. Entonces, si tenemos aquí, por ejemplo, una función que es igual a 25. 25 es una constante. Entonces, si nos pide derivar, nosotros ya sabemos automáticamente que su respuesta es 0. Entonces, la derivada de una constante corresponde a 0. Entonces, entre las constantes que podemos llegar a tener son miles, ¿verdad? Infinitos. Pero cuando nos toca un número que no está acompañada de una letra, su derivada es 0. Entonces, esta es la primera derivada que estamos viendo. Posteriormente, tenemos el punto 2 y el 3. Punto 2 y el punto 3. En este caso, tenemos que si una función posee la variable x, su derivada es 1. Entonces, para que puedan entender la derivada, nosotros representamos aquí con la letra i y tenemos aquí un medio apóstrofe, ¿verdad? Tenemos el famoso puso, ¿verdad? Que nos indica que es la derivada. También podríamos representar de esta manera la derivada, la función y con respecto a x. Son dos formas de indicar que nos pide la derivada. Tenemos la i, y aquí tenemos la apóstrofe, o también tenemos la letra d acompañada de la función, creo que ahí no salió bien, tenemos la letra d y dividido de x. Entonces, estas son formas digamos, de
de decir que nos pide la derivada. Entonces esto representa la derivada. Entonces, cuando nos indica esto, nos impide la derivada. Entonces, si yo quiero la derivada de una variable, y esta variable es simplemente x, como vemos aquí, es simplemente x. Y vemos en nuestra tabla. Entonces, al ver nuestra tabla, nos percatamos que la derivada de x es igual a 1. Entonces, cuando ven ese valor de 1, cuando ven x o la derivada de x, ya saben que es igual a 1. Posteriormente, podemos llegar a tener valores de x, pero que están elevados a una potencia, que es el caso que vemos aquí. Por ejemplo, x está elevado a un valor. Aquí ponen p. Acá está p, ¿verdad? Pero ese p es un número real. Entonces puede ser 1, 2, 3, 4. Inclusive puede ser negativo también. Entonces, cuando tenemos de esta forma x elevado a un valor, la derivada de dicha función se hace de la siguiente manera. El valor del exponente pasa multiplicando a la x y al exponente se le resta 1. Entonces se le resta 1 al exponente y ahí tenemos la función. Esto sería cuando la x está elevada a un valor. Y justamente es la que tenemos aquí en este ejemplo que vemos aquí. Entonces aquí x es igual, o sea, y es igual a x elevado a la sexta. Nos percatamos de que x está elevado a una potencia. Por lo tanto, correspondería a esta función, a esta parte de la regla de la derivada. Por lo tanto, ¿qué nos dice cuando tenemos esta función? Cuando tenemos este tipo de función. Entonces, x a la sexta derivamos. Entonces, indicamos que vamos a derivar de esta manera. Ponemos entre paréntesis y le ponemos aquí el símbolo, ¿verdad? Posteriormente, ¿qué hacemos? Posteriormente, aplicamos la regla. ¿Qué nos dice la regla? Que el exponente pasa multiplicando. Entonces, el 6 va a pasar multiplicando a la x. Y posteriormente al exponente se le resta 1. Entonces, esto quedaría de esta manera. 6 elevado, o sea, 6 por x elevado a la quinta. Aquí es a la quinta por el hecho que le restamos 1. Entonces, esta sería la respuesta o la derivada de esta función, en donde nosotros primeramente nos fuimos dentro de la tabla y vimos a qué función corresponde. Una vez que hemos visto a qué función corresponde, nosotros aplicamos nada más la regla. Vimos que el exponente pasa multiplicando y posteriormente al exponente se le resta 1. Y de esa manera ya tenemos ya la derivada de la función que vemos aquí. Pero ¿qué pasa si es que tenemos una función y esa función es esta? Esta función corresponde a 1 sobre x elevado al cubo. Entonces, como podemos ver, es semejante al que vemos aquí. Es totalmente semejante. ¿Por qué es semejante? Por el hecho que está elevado a un exponente, pero está, en este caso, a un valor, digamos, en forma de fracción. Por lo tanto, nosotros debemos buscar una forma de que se parezca lo más posible a esto. Entonces voy a borrar aquí para que se pueda notar. Nuevamente, creo que escribí un poco de más. Entonces voy a borrar aquí. Bueno, entonces el objetivo es que se parezca lo más posible a esto. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos ahí algo que ya estuvimos viendo en las primeras clases. En las primeras clases, la parte de potencias, en donde si está, en este caso, en forma de fracción, y nosotros queremos elevar, queremos pasar hacia el lado del numerador, nosotros debemos pasar en forma negativa su exponente. En este caso, al pasar en forma negativa, x estaría elevado a la menos 3, como podemos ver aquí. Entonces, de esta manera,
esto es bastante o el mismo parecido al que vemos aquí. Por lo tanto, para derivar esto, vamos a derivar la derivada de x elevado a la menos 3, vamos a derivar, y vamos a realizar el procedimiento. Entonces, ¿qué decía el procedimiento? O la regla que vemos aquí. El exponente baja multiplicando, es decir, menos 3 va a pasar multiplicando a la x. Y posteriormente se le va a restar 1 al exponente. Entonces, al menos 3 se le va a restar 1. Entonces, al realizar esto, este menos 3 es menos 1 también, o sea, es negativo. Negativo con negativo al final se va a sumar. Por lo tanto, vamos a tener menos 4 en la parte de la exponencial. Entonces vamos a tener x elevado a la menos 4, como vemos aquí. Todo esto multiplicado por menos 3. Entonces, de esta manera, si es que nosotros deseamos volver a la forma original en forma de fracción, lo podemos hacer. El 3, por ejemplo, no está elevado a un valor negativo, por lo tanto, lo podemos mantener de esa manera. Y a la x podemos volver a ponerlo en el denominador. Entonces, de esta manera, podríamos dejar ya la respuesta o de esta manera. Depende de cómo queramos dejar la función. No hay ningún inconveniente si dejan de esta forma o de esta forma, ya que ya aplicaron aquí la regla correspondiente de la derivada. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Te escucho, Rub. Profe, ahí tu 4 que pasó en el denominador, ¿pasa negativo 4 o positivo 4? En este caso va a pasar en forma positiva. Positiva va a ser por el hecho de que aquí, cuando está en el numerador, por ejemplo, él es negativo. Entonces, si es que queremos pasar en forma positiva, debemos pasar en su posición original. ¿Y cuál es su posición original? Como numerador. Entonces, en forma fácil, si es que en el numerador está negativo el exponente, en el denominador va a estar en forma positiva, como vemos aquí. Aquí el 4 está en forma positiva. Ok, gracias, profe. ¿Vale? Sin problema. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan? Esta Buenas tardes, parte, por lo profesor. menos, de las derivadas, generalmente tenemos este tipo de función, un valor elevado. Siempre está elevado a un exponente o no, ¿verdad? Cuando está elevado a un exponente, como vemos aquí, la función debemos, en este caso el exponente debe descender, siempre, como vemos aquí. Si tienen alguna duda o pregunta, si no hay ninguna, podemos seguir. Inclusive aquí, voy a borrar nuevamente, voy a borrar aquí y vamos a plantearnos algo. En este caso, cuando quizás dentro de la tabla no hay esto, ¿verdad? Cuando tenemos una función y esa función es igual a una constante multiplicado por, en este caso, por una variable. Su derivada va a ser igual a la constante. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si es que la función, voy a poner aquí, para no confundirle, voy a poner y, la función equivale a 25, 25x, y yo quiero derivar esto, derivada de y, que es igual a la derivada de 25x. Entonces, al derivar esto, dentro de la regla de la derivada, vemos que cuando tenemos una constante multiplicado por la variable, su derivada es la constante. Y en este caso, ¿cuál es la constante? 25. Y escribimos aquí. La respuesta sería 25. Entonces, este sería cuando tenemos de esta manera. Una constante multiplicada por la variable x. Eso es solamente cuando está la variable x elevado a la 1. Cuando está elevado a otra potencia, como vemos aquí, es un poco diferente. Más bien, la constante lo acompaña nada más. Es decir, si tenemos la función, voy a poner aquí y nuevamente para no confundirle, y la función, vamos a poner el mismo otra vez. 25 por x al cuadrado.
Entonces, aquí nuevamente yo quiero derivar esto. Entonces, ¿cómo yo realizo esto? Derivo y el 25 podríamos decir que prácticamente lo acompaña nada más a la variable. Entonces, ¿a qué me refiero que acompaña? Entonces, 25 y derivo solamente la variable x al cuadrado. En este caso, la derivada la derivada de x cuadrado, ¿cómo era? Vemos aquí dentro de nuestra tabla y vemos que corresponde a una función que está elevada a una potencia. En este caso, ¿cómo nosotros realizamos esto? El valor de la elevación baja multiplicando, es decir, el 2 baja multiplicando, y posteriormente al exponente se le resta 1. Como vemos aquí, se le resta 1. Entonces 2 menos 1 y ahí terminaría la función, ¿verdad? Pero debemos resolver primero esto. Entonces aquí por lo menos 25 por 2, en este caso es 50, y la resta que tenemos aquí, 2 menos 1 es 1, pero cuando tiene una elevación a la 1, no solemos poner, solamente dejamos de esta manera. Por lo tanto, este tipo de, digamos, esta regla, por ejemplo, no está dentro de la tabla. Me gustaría que ustedes agreguen también, cuando vuelvan a ver solamente el video, una vez que hayan impreso todo esto, puedan agregar dentro de su tabla. Bueno, aquí está la resolución. Después le voy a pasar el archivo. Y aquí tenemos, digamos, una función. ¿Y en qué consiste esta función? Tenemos una suma de dos variables, como podemos ver aquí. Tenemos, o sea, es una misma variable, pero está elevado a otro valor que le impide sumar. Entonces aquí y es igual a 2x elevado al cubo menos 4x al cuadrado. Entonces yo nuevamente quiero derivar esto. Entonces quiero derivar esto y voy a aplicar la derivada. Entonces para ello veo el tipo de función que tengo. Entonces voy a anotar aquí. Voy a poner de la forma que habíamos dicho ya, poner entre paréntesis, y aquí le aplicamos el símbolo de la derivada, ¿verdad? Que este nos indica que está siendo derivado. Entonces, cuando tenemos de esta manera, cuando está sumado o restado, nosotros aplicamos la derivada en forma individual. ¿A qué me refiero en forma individual? Que voy a derivar este y este en forma diferente, digamos en forma separada. Entonces, vuelvo a escribir y le coloco aquí el símbolo de la derivada para indicar que voy a derivar esto. Lo mismo aquí, 4x al cuadrado, y le aplico aquí también la derivada. Entonces, como vemos, esto es el mismo que estuvimos desarrollando en el ejemplo pasado, en donde habíamos dicho que prácticamente la constante solamente le acompaña a la variable. Entonces, la constante por la derivada de x al cubo. Y lo mismo podríamos decir aquí, el 4 por la derivada de x al cuadrado. Entonces, como ustedes van viendo aquí, solamente nosotros vamos a derivar la variable. Entonces, en eso consiste cuando tenemos este tipo de derivada. Y ahora aplicamos la derivada. 2, este baja a sí mismo, por la derivada de x al cubo. En este caso, x, como vemos aquí, está elevado al cubo y corresponde a este tipo de derivada que vemos aquí, a este tipo de función, cuando x está elevado a una potencia. Entonces, ¿cómo nosotros resolvíamos eso? El exponencial baja multiplicando, es decir, este 3 va a pasar multiplicando y posteriormente se le va a restar 1, tal y como nos indica aquí. Entonces, esa es para esta parte de la función. Posteriormente, no nos debemos olvidar de esta parte. El 4, lógicamente, solamente lo acompaña al ser una constante por, en este caso, la derivada de x
al cuadrado. Entonces, como habíamos dicho, esto es el mismo que estuvimos desarrollando aquí, de un valor que está siendo elevado, en donde la potencia baja multiplicando, posteriormente se le resta 1 al exponente. Entonces aquí desarrollamos todos, multiplicamos 2 por 3 es 6 y aquí restamos 3 menos 1 es 2. Entonces en esta parte ya estaría, nos queda esto. Entonces 4 por 2 sería 8 por x elevado a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. Cuando es 1 generalmente ya no se pone dentro del, en este caso del exponente, se queda así mismo. Entonces esta sería la derivada de esta función que vemos aquí. No sé si tienen alguna duda o pregunta. De mi No por mi parte, parte, no. por mi parte ninguna cosa. Vale, está todo tranquilo entonces. Bueno, entonces, en esta parte, como le había indicado, es algo que normalmente nosotros tenemos dentro del procedimiento, ¿verdad? Generalmente las derivadas, lo que nosotros hacemos es, o nos encontramos con este tipo de ejercicio que está elevado a una potencia, en donde sí o sí aplicamos esta regla que vemos aquí. Bueno, posteriormente, aquí tenemos la resolución. Posteriormente le voy a pasar la presentación para que puedan ver. Y aquí tenemos ya el mismo, digamos, vamos a aplicar el mismo procedimiento aquí. Porque tenemos aquí una función en donde y es igual a x al cuadrado más 3x menos 5. Bueno, entonces nos pide derivar esto. Y aplicamos el procedimiento que ya sabemos. Derivada de y. Y aquí vamos a poner entre paréntesis y le ponemos esto, ¿verdad? El pequeño corchete, ¿verdad? Y como ya les había indicado, esto corresponde a una derivada en forma individual, porque es simplemente una suma. Al ser una suma, nosotros podemos derivar en forma individual. Vamos a derivar x cuadrado, también vamos a derivar a 3x y también vamos a derivar a 5. Y bueno, en este caso, x al cuadrado, como sabemos, corresponde a una derivada de una potencia. Cuando tenemos una potencia, ¿cómo nosotros realizamos? La potencia pasa multiplicando, en este caso el 2, y posteriormente al exponente de la variable se le resta 1, es decir, 2 menos 1. Entonces, aquí sería la derivada de esta función de x al cuadrado. Posteriormente, debemos derivar 3x. Y esta parte, en específico, nosotros ya habíamos hecho y ya también le había indicado a ustedes cómo realizar, ¿verdad? Cuando tenemos una constante multiplicado por una variable x, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos de esta manera, voy a volver nuevamente a la diapositiva anterior para que puedan ver. Aquí en específico, como vemos aquí, tenemos función k, que es la constante, por x. Y nosotros, como teníamos en el ejercicio que estuvimos viendo, tenemos una constante, 3 creo que es por x, y debemos derivar. Y cuando necesitamos derivar este tipo de función, donde x está elevado a la 1, la respuesta es simplemente la constante, en este caso k, ¿verdad? Pero dentro de nuestro ejercicio, ¿cuál es la constante? La constante es 3. Entonces, colocamos aquí 3. Entonces, esto ya es la derivada de esta función. Posteriormente, tenemos que se le resta 5. Por lo tanto, debemos derivar 5. Y como habíamos visto, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, esto podríamos colocar como 0. Entonces, de esta manera, aquí falta, voy a poner aquí el menos 0 para que puedan ver, menos 0. Y aquí falta la resta del exponente para que esté completo. 2 por x elevado a la 1, ¿verdad? Ya que 2 menos 1 es 1, ¿verdad? Más 3. Entonces, de esta manera,
estuvimos resolviendo la derivada de esta función que vemos aquí. Entonces, como pudieron ver, cuando tenemos suma o resta, nosotros podemos aplicar en forma individual la resolución de los problemas, o sea, la definición de las reglas de las derivadas que vemos aquí. Vamos aplicando en forma individual. Bueno, aquí está la resolución. Para los que no entendieron mi letra, ¿verdad? Tenemos la derivada. Aquí, por ejemplo, la derivada de esto va bajando y así sucesivamente. Bueno. ¿Qué pasa si es que tenemos este tipo de función? Este tipo de función que tenemos aquí, x al cubo más 2x elevado al cuadrado, es una función que corresponde a una función compuesta. Entonces, si es que vamos nuevamente a nuestra tabla, una derivada compuesta es una función compuesta donde tenemos una función que está elevado a una potencia. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos esto? Resolvemos de esta manera. El exponente baja multiplicando a la función. Posteriormente, la elevación en este caso de la función, se le resta 1. Y esto multiplicamos por la derivada interna. La derivada interna es derivar simplemente la función en forma individual. Entonces, para que puedan entender mejor, vamos a desarrollar ese ejercicio que vemos aquí. Entonces, este ejercicio, ¿en qué consiste? Entonces, tenemos la función, nuevamente vamos a derivar, derivada de y derivada de la función. Vemos en nuestra tabla y nos percatamos que esto es una función que está elevado a una potencia, en este caso al cuadrado. Por lo tanto, corresponde a esta fórmula, digamos. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos esto? El valor del exponente, como había dicho, pasa multiplicando. Entonces, el 2 pasa multiplicando y multiplica a la función. La función es x al cubo más 2x. Y a su elevación le restamos 1. Algo que normalmente nosotros hacíamos con la x. Es bastante parecido. Pero nosotros ahora multiplicamos ¿por qué? Por algo, ¿verdad? Multiplicamos por la función, por la derivada nuevamente de la función. Es decir, vamos a derivar x al cubo más 2x. Vamos a derivar, pero en forma individual. Vamos a derivar esto en forma individual. Por lo tanto, aquí puedo poner un cálculo auxiliar para no confundir. Entonces yo voy a derivar esto, 3x, en este caso x al cubo más 2x, voy a derivar. Y como ya le había indicado, al ser una suma, nosotros podemos derivar en forma individual. Vamos a derivar en forma individual x al cubo y 2x. Y bueno, este x está elevado al cubo. Eso nos indica que corresponde a la regla 3 de nuestra derivada, de nuestra tabla, en donde la variable está elevado a una potencia. Cuando tenemos de esta manera, el exponente baja multiplicando a la variable y el exponente de la variable, en este caso que es 3, se le resta 1. Entonces, esto sería la derivada. Posteriormente, quedaría de esta manera, 3x al cuadrado, por el hecho de que la resta de 3 menos 1 queda 2. Posteriormente, aplicamos la derivada de 2x. Cuando tenemos esta forma o esta función, una constante por una variable, en este caso x está elevado a la 1, su respuesta ya lo sabemos y corresponde a la constante nada más. En este caso solamente es 2. Entonces sería más 2. Entonces esta sería la derivada de esta función. Entonces yo hice aquí en forma, digamos, un poco apartada por el hecho para no confundir con las demás funciones. Entonces ahora que ya sabemos ya el valor de esta derivada, podemos acoplar dentro de la función.
Entonces tenemos el 2, después tenemos x al cubo más 2x, paréntesis, y de la resta, en este caso 2 menos 1, es 1 positivo. Por lo tanto, aquí no podemos dejar así mismo, pero si quieren puedo colocar aquí 1, no hay problema. Y la derivada de aquí de su función, que es la derivada interna, es igual a 3x al cuadrado más 2. Entonces, de esta manera estamos resolviendo la derivada de esta función. Entonces, como pudieron ver, al principio es bastante parecido a la derivada de una función normal, donde pasamos multiplicando y le restamos 1 al exponente. Pero el hecho que cambia es de que nosotros derivamos la función después y lo multiplicamos, como nos indica aquí. Entonces, derivamos esto en forma individual, en este caso individual por ser una suma, ¿verdad? Entonces, al ser de esa manera, derivamos mediante este cálculo auxiliar y posteriormente lo volvemos a acoplar dentro de la función. Entonces, esta sería la derivada de una función compuesta que está elevado a una potencia. No sé si tienen alguna duda o pregunta acerca de este tipo de derivadas. No, profe. Entonces, profe, hasta ahí nomás podemos hacer y ya está. No hace falta desarrollar el... la No es multiplicación. necesario, pueden dejar de esa manera, pero si es que desarrollan tampoco estaría mal. Inclusive les recomiendo que dejen así nada más, ¿verdad? Porque si hacen su distributiva, puede ser que por el nerviosismo del examen y toda esa onda pueden equivocarse. Era mejor dejar de esta manera, que también está bien, no hay ningún inconveniente en dejar de esta manera. Está bien, profe. ¿Vale? Entonces aquí está también el procedimiento. Y bueno, esta sería la parte de la exponencial, ¿verdad? Pero dentro de la tabla también tenemos las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces voy a poner aquí la tabla. Vamos a ver si es que tarda en cargar. Bueno, entonces ya vimos esta parte. Estos tres primero ya vimos. Estos tres ya vimos. Ahora vamos a hablar de las funciones o las derivadas de las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Seno, coseno y tangente. Son prácticamente las derivadas que vamos a encontrar. También hay digamos, de secante, hay también de cotangente y toda esa onda, ¿verdad? Pero a nosotros ahora mismo solamente de seno, coseno y tangente. ¿Y cómo es su derivada? Entonces aquí tenemos cómo es la función normal aquí. Esta es la función. Y aquí tenemos su derivada. Esta es su derivada. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos esto? Si tenemos como función, voy a poner aquí y es igual a seno de x, y yo quiero su derivada, la derivada de seno de x. Entonces, cuando tengo solamente seno de x, su derivada, veo mi tabla y veo que corresponde a coseno nada más. Entonces, la derivada de esto es coseno de x. Y ahí termina. Ahí ya está. La derivada de seno es coseno. Y si yo tengo como función coseno de x y yo quiero derivar, o sea, me indica derivar, vemos dentro de nuestra tabla nuevamente y nos percatamos que la derivada de coseno es menos seno de x. Entonces aquí falta poner el menos seno de x. Y esto sería la derivada de coseno. Y este, el de seno. Como pueden percatar, es simplemente al revés, ¿verdad? Para que se percaten. De seno es coseno y de coseno es seno. Es bastante sencillo. Pero ¿qué pasa si es que tenemos una función compuesta? Entonces, esta función compuesta, ¿cómo se puede presentar? Como le había indicado, tenemos una función compuesta, es una función dentro de otra función. Entonces,
cuando tenemos de esa manera, con respecto a seno, ¿cómo hacemos? Aplicamos como si fuese una derivada normal, coseno de u, y posteriormente derivamos en este caso, la otra función que corresponde al argumento. Derivamos esto. Entonces, esto sería la derivada cuando la función seno es compuesta. Posteriormente, si tenemos una función compuesta, pero ahora de coseno, hacemos lo mismo. La derivada de coseno, habíamos dicho que es menos seno, y escribimos menos seno del argumento u. Posteriormente, multiplicamos por la derivada del argumento en este caso, de la función derivada del argumento. Tengan en cuenta que este argumento no le multiplica al ángulo, le multiplica a la función seno. Entonces, este argumento, esta función, solamente es multiplicado por la derivada interna. Lo mismo para el coseno aquí. No es que le multiplica a este ángulo, sino que le multiplica a la función coseno de u. Y bueno, para que puedan entender mejor, aquí tenemos una función y tenemos su correspondiente valor. En este caso, y es igual a seno de x elevado al cubo. Y aquí ya podemos ver algo, nos percatamos de algo. Tenemos la función seno y dentro de su argumento, dentro del argumento tenemos otra función. Y el valor de la función es x al cubo. Por lo tanto, corresponde a una derivada o una función compuesta. Entonces, ¿cómo nosotros realizamos esto? Debemos aplicar la derivada seno de x, voy a poner aquí el argumento entre paréntesis, y le aplico la derivada. ¿Y cómo nosotros realizamos según la tabla? En este caso, la derivada de seno es coseno. Entonces, escribo aquí coseno y aquí también el argumento normal. ¿Y qué más nos indica aquí? Que yo debo derivar el argumento, o sea, esto debo derivar. Entonces, por x al cubo y lo tengo que derivar. Entonces, la derivada, aquí voy a poner nuevamente un cálculo auxiliar. La derivada de x al cubo, ¿cómo es? ¿Cómo nosotros realizamos? Entonces, para ello, si es que se recuerdan, el exponente, esta es una función que tiene un exponente, nosotros bajamos multiplicando, es decir, el 3 pasa multiplicando a la x y posteriormente se le resta 1 en este caso, a la potencia de nuestra variable, es decir, 3 menos 1. Por lo tanto, va a quedar 3x al cuadrado. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Por lo tanto, ahora que lo hemos encontrado, ya podemos acompañar a nuestra función coseno. Coseno de x al cubo, acá voy a poner aquí la llave, por 3x al cuadrado. Y podemos colocar de una forma mejor, ¿verdad? Entonces, esto podemos colocar delante. 3x al cuadrado por coseno de x al cubo. Entonces, esto sería la respuesta de nuestra derivada de seno de x al cubo. No sé si tienen alguna duda o pregunta sobre este tipo de derivadas, sobre seno y coseno. ¿Quieren practicar con uno más antes de pasar a otro? Sí, bro. Sí, bro. Sí, bro. Bueno, entonces voy a borrar aquí. Borrar todo. Y ahora vamos a cambiar de función. Vamos a cambiar de función esto. Esto ya no. Ahora y va a ser igual a coseno. Vamos a utilizar coseno ahora. Y entre paréntesis elegimos otra función. ¿Qué función puede ser? Vamos a poner uno de sencillo, una suma. 3x al cubo más x a la sexta. Entonces, este es nuestro argumento. Entonces, esta función es una función compuesta porque tenemos una función dentro de otra función, como le había indicado. Entonces, vamos a derivar esto. Derivamos
poner entre paréntesis. Y vemos en nuestra tabla si corresponde a qué tipo de derivada. En este caso vemos que la derivada de coseno es menos seno de u. Entonces escribimos menos seno y el argumento continúa. 3x al cubo más x al cuadrado. X a la sexta, perdón. Por, voy a poner aquí entre llaves para no indicar que estoy multiplicando el argumento, sino que a toda la función por la derivada del argumento, como nos indica aquí. Entonces aquí nos indica que posteriormente, después de derivar coseno, por su equivalente de menos seno de u, debemos hacer la derivada interna de su argumento. Y su argumento es 3x al cubo más x a la sexta. Entonces yo debo derivar esto. Y nuevamente aquí voy a aplicar un cálculo auxiliar para no confundirlo, ¿verdad? Entonces voy a derivar 3x al cubo más x a la sexta. Y le aplico la derivada. Esto ya vimos a qué corresponde. El 3 solamente lo acompaña. Voy a poner aquí paso por paso para que puedan entender. Por lo tanto, solamente voy a derivar el x al cubo. En este caso, x está elevado a una potencia. Y como sabemos, cuando está elevada a una potencia, la potencia al derivar pasa multiplicando y posteriormente se le resta 1. Es decir, 3 menos 1. Entonces, aquí su resolución, 3 por 3 es 9. Y aquí el exponente de x correspondería a 2. 3 menos 1 es 2. Posteriormente tenemos la derivada de x a la sexta. Y esto también corresponde a una potencia. Entonces ponemos aquí 6, que es el exponente que baja multiplicando, por x, en donde el exponente, que es 6, se le resta 1. Por lo tanto sería más 6x a la quinta. Y este sería la derivada de esta función. Por lo tanto, esto podemos reemplazar aquí. Ya vamos a colocar esto delante. Vamos a colocar esto delante. 9x al cuadrado más 6x a la quinta por, en este caso, menos seno del argumento, que es 3x al cubo más x a la sexta. Bueno, inclusive este menos yo puedo colocar delante aquí para que incluya toda la función. Entonces menos 9x al cuadrado más 6x a la quinta por seno del argumento, que es 3x al cubo más x a la sexta. Y aquí estaríamos resolviendo la función. Entonces aquí la diferencia con el ejemplo anterior es de que aquí tenemos solamente, tenemos no solo una función, no tenemos solamente una variable, sino que tenemos dos sumados, como podemos notar aquí. Entonces, este sería el procedimiento de la resolución cuando tenemos una función compuesta de seno y coseno. Esto inclusive puede haber otra función que sea diferente a una potencia, pero como nosotros solo estamos viendo potencia, vamos a quedarnos con esto. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Por mi parte, ninguna duda. Bueno, entonces vamos a pasar al la siguiente parte. Bueno, ya le había indicado a ustedes que cuando tenemos suma, nosotros hacemos la derivada en forma individual. Agarramos y derivamos en forma, digamos, selectiva, ¿verdad? Y vemos qué tipo de función. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con una función o sea, con dos funciones que se están multiplicando? Entonces, cuando tenemos ese tipo de función donde se están multiplicando dos funciones, ¿qué debemos hacer? Debemos aplicar esta regla que vemos aquí. Entonces, esto deben agregar también
formulario, en este caso en la tabla, para que puedan aplicar. Entonces, ¿en qué consiste esto? Entonces yo tengo aquí la función, voy a borrar nuevamente y voy a explicarle, ¿verdad? Entonces, la función y es igual a esto. U por b, que son dos funciones. Puede ser x al cuadrado, por seno, o lo que fuera, ¿verdad? Pero se está multiplicando. Entonces, cuando yo tengo esto y yo quiero derivar, voy a derivar esto, ¿cómo lo realizo? La forma de realizar es derivando en forma individual cada uno y continuando la multiplicación. Es decir, primero derivo u y lo sigo multiplicando por b, como lo indica aquí. Posteriormente lo sumo y multiplico u normal, sin derivar, por la derivada de b. Entonces, como pudieron ver aquí, se intercalan. Primeramente derivamos u y multiplicamos por b. Posteriormente derivamos b y multiplicamos por u normal. Entonces, esto sería, o este sería el procedimiento cuando tenemos este tipo de función, una función que se está multiplicando. Y justamente aquí tenemos el ejemplo, un ejemplo para que podamos realizar. Y vamos a hacer, bueno, entonces tenemos x al cuadrado por coseno de x y nos percatamos de algo, que los dos son funciones. En este caso tenemos dos funciones. Podríamos decir que x al cuadrado es u y coseno de x es b. Entonces yo quiero derivar esto. Voy a derivar derivada de x cuadrado por coseno de x. Voy a derivar esto. ¿Y cómo yo debo aplicar la regla? Entonces voy a escribir aquí abajo. ¿Y qué dice la regla? Primeramente derivo u. Entonces voy a derivar u. Y u corresponde a x al cuadrado. Entonces aplico aquí. Le estoy indicando que voy a derivar. Y le multiplico b. En este caso b es coseno de x nada más. Y la acompaño. Posteriormente le sumo u, que es x al cuadrado, por la derivada, en este caso, de b. Y b es coseno. Coseno de x. Y voy a derivar esto. Y ahora que ya sé cuál derivar y cuál multiplicar ya, voy a derivar. Entonces, la derivada de x al cuadrado corresponde a una derivada de un exponencial. Entonces, aquí si es que vemos, voy a aplicar zoom nuevamente. Voy a poner un poco más pequeño para que se pueda notar. Arriba. Bueno. Entonces lo que tenemos aquí, x al cuadrado, corresponde a esta función, este tipo de función, en donde x está elevado a una potencia. Entonces cuando tenemos de esa manera, la potencia pasa multiplicando a la x y se le resta 1 en este caso, a la potencia. De esta manera quedaría entonces su derivada, el 2 por x, y aquí puedo colocar directo, ¿verdad? De la resta, 2 menos 1 es 1, entonces cuando es 1 ya no se le pone, entonces voy a dejar así mismo, por coseno de x, entonces le multiplica así directo. Posteriormente tenemos la suma y sumamos esta función, sumamos x al cuadrado por la derivada de coseno de x, y la derivada de coseno de x ya habíamos visto a qué equivale. Entonces volvemos a nuestra tabla y verificamos. Vamos a buscar la función y aquí nos encontramos con la función coseno. Y nos percatamos que su derivada es menos seno de x. Entonces voy a reemplazar aquí por su derivada, ya que eso es lo que nos pide, por menos seno de x. Bueno, entonces este menos con más, va a quedar aquí como menos. Entonces, arreglando mejor esto, va a quedar de la siguiente manera. 2x por coseno de x menos x al cuadrado por seno de x.
Entonces, esto sería la respuesta de la derivada de esta función, que corresponde a una derivada de una multiplicación, cuando tenemos dos funciones. Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta. No, profe. No, Bueno, profe. No, profe. entonces No, profe. vamos a practicar más esto, porque suele salir mucho esta clase de, digamos, de ejercicios donde tenemos una multiplicación. Y bueno, entonces aquí tenemos nuevamente la respuesta. Y aquí tenemos, o nos encontramos con el mismo esquema, donde tenemos una, podríamos decir, una multiplicación de dos funciones. Entonces aquí tenemos entre paréntesis 2x al cubo menos 4x al cuadrado. Por, entre paréntesis también, 3x a la quinta más x al cuadrado. Entonces podríamos decir que es una multiplicación aquí. Entonces aquí tenemos u y aquí tenemos b. Entonces al derivar esto, vamos a aplicar el procedimiento que ya habíamos indicado, donde vamos a derivar primeramente 2x al cubo menos 4x al cuadrado. Vamos a derivar esto y multiplicar por el que lo acompaña. En este caso, 3x a la quinta más x al cuadrado más. Posteriormente, el 2x al cubo menos 4x al cuadrado queda normal. Y ahora derivamos esta función, esta de acá, que es 3x a la quinta más x al cuadrado. Vamos a derivar esto. Y bueno, vamos a derivar esto. Esto corresponde a una derivada de una resta en donde debemos derivar en forma individual. Entonces debemos derivar en forma individual 2x al cubo y 4x al cuadrado. Y posteriormente multiplicar por la función que sabemos. Esto prácticamente baja a sí mismo, ¿verdad? Y lo mismo con esto. Esto baja a sí mismo ya que no se deriva. Y esto, al ser una, digamos, una suma, debemos derivar en forma individual cada uno, como ya le había indicado en los ejercicios pasados. Entonces esto derivamos. Bueno, entonces vamos a derivar esta función, paréntesis. Aquí tenemos 2x al cubo. Entonces esto nuevamente corresponde a una derivada de un exponente, de una potencia. El 2 baja a sí mismo, una constante que lo acompaña, como habíamos visto. Posteriormente el 3, que es el exponente o la potencia, baja multiplicando por x y la resta de 3 menos 1. La resta de 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, puedo colocar directamente aquí 2. Más 4, aquí es menos, perdón, voy a poner aquí menos. Tiene que bajar del mismo signo. Entonces, menos el 4 baja a sí mismo al ser una constante por la derivada de x al cuadrado. Entonces, al ser una potencia nuevamente, el 2 va a pasar multiplicando al 4 y a la x, y al exponente al cuadrado, al 2, se le va a restar 1. Entonces sería 2 menos 1, queda como 1. Cuando es 1 ya no se le coloca. Entonces, todo esto volvemos a reescribir, ya que no hemos realizado nada con esto, solamente van bajando aquí al cuadrado, más, esto es la misma cosa, no se deriva, menos 4x al cuadrado, paréntesis. Y aquí ya derivamos esta función es la que nos pide derivar. En este caso tenemos el 3 que baja a sí mismo por la potencia, en este caso es x multiplicado, en este caso está elevado a una potencia, en este caso 5. Esto ya habíamos visto, la potencia baja multiplicando y la variable a su potencia se le resta 1.
Es decir, 5 menos 1 queda 4. Más la derivada de x al cuadrado va a ser igual a 2x. Por el hecho que esto corresponde a una derivada de una potencia nuevamente, donde el 2 baja multiplicando a la x y a la x se le resta 1 a su potencia. Es decir, 2 menos 1 queda 1. Y bueno, ahora vamos a desarrollar lo que falta. Lo que falta aquí. En este caso, 2 por 3 es 6, x al cuadrado, menos 4 por 2 es 8, x por la función que lo acompaña, que es 3x elevado a la quinta más x al cuadrado, más las otras dos funciones que tenemos, 2x al cubo menos 4x al cuadrado. Y aquí multiplicamos. 3 por 5 es 15, x a la cuarta más 2x. Bueno, entonces aquí tenemos ya la respuesta. Ya hemos derivado y realizado el procedimiento. Si es que ustedes quieren hacer, también pueden hacer aquí la distributiva y encontrar una función, tanto aquí como aquí. Esto ya es un poco más de, podríamos decir, un poco de álgebra, ¿verdad? Para que puedan practicar. Y al realizar esto de la distributiva y al sumar y restar términos semejantes, la función va a quedar de esta manera. Esta sería la respuesta que vemos aquí. Sería la respuesta al sumar y restar estos componentes. Aquí, por ejemplo, 6 por 3 es 18 y tenés la multiplicación de las x al cuadrado y a la quinta. Cuando es multiplicación, se suma, habíamos dicho, entonces 7. Y hacemos después lo mismo con el al cuadrado. Y así sucesivamente vamos realizando. Para los que quieren realizar este procedimiento, ¿verdad? Ya que aquí, como le había indicado, ya estaría bien. De aquí ya estaría perfecto. Ya. Posteriormente ya es parte del álgebra ya para desarrollar. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Por mi parte ninguno, profe. No, profe. No, profe. No, ninguno. Bueno, entonces ahora que tenemos esto, ya sabemos cómo derivar y cómo realizar. Esto les puedo dejar un poco como para que practiquen, ¿verdad? Esta parte. Esto podemos dejar como práctica, ¿verdad? Pero vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a asegurar. Entonces tenemos x es igual a 7 y podemos ver que está entre paréntesis. Paréntesis a x al cuadrado más bx más c. Inclusive esto podemos multiplicar, ¿verdad? Este 7 puede tranquilamente multiplicar aquí, a cada uno. Por lo tanto, la función en realidad va a ser igual a 7 a x al cuadrado más 7bx más 7c. Pero, ¿cuál es nuestra variable? Nuestra variable, vamos a escribir aquí, nuestra variable es x. Entonces, x es la variable que nosotros estamos derivando. Entonces, a, b, c, a, b, c son constantes, podríamos decir constantes, como números normales, ¿verdad? Entonces, para que tengan en cuenta. Entonces, al ser constantes, vamos a considerarlos como constantes. Entonces, derivamos esto, derivada de y, 7ax cuadrado, y al ser una suma, como ya le había indicado, podemos derivar en forma individual, no hay ninguna multiplicación aquí. Entonces, derivamos esto en forma individual. Esto, por ejemplo, 7c es una constante, un número cualquiera. Y nosotros habíamos visto en la tabla, vamos a ver otra vez nuestra tabla. Vamos a subir aquí. Que la derivada
constante, una función constante es 0. Por lo tanto, aquí ya sabemos que corresponde a 0 a esta constante, su respuesta es 0. Posteriormente, vamos a derivar esto. 7ax cuadrado. Bueno, 7a es una constante, se queda así mismo, simplemente la acompaña. Y lo que vamos a derivar es la x al cuadrado. Y en este caso, x al cuadrado es una función que es una potencia. Y ya sabemos cómo derivar eso. En este caso, la potencia baja multiplicando y se le resta 1 a la potencia. 2 menos 1 es 1. Cuando es 1 ya no se le suele colocar. Se quedaría de esta manera. Más. Posteriormente tenemos una constante multiplicado por una variable. En este caso, la variable es x. Cuando tenemos de esta manera, x elevado a 1, ¿verdad? Podríamos decir, solamente queda la constante, es decir, 7b. Y esto, 7c, ya habíamos dicho que es igual a 0. Entonces, si es que agrupamos esto, realizamos esta multiplicación, quedaría de esta manera. 14ax más 7b. Entonces, aquí tenemos nuestra respuesta, en donde nosotros aquí inclusive no aplicamos la regla de la multiplicación, simplemente le distribuimos aquí el valor de 7 a cada uno y posteriormente lo desarrollamos como si fuese una derivada normal en forma individual. Derivamos en forma individual 7ax cuadrado, en forma individual 7bx y en forma individual derivamos también 7c, que habíamos dicho que es una constante, por lo tanto es 0. Bueno, entonces ahora que sabemos esto, vamos a ver si es que hay un poco más de ejemplos iguales a esto. Bueno, aquí por ejemplo, tenemos nuevamente una derivada, una función que se está multiplicando. Se está multiplicando aquí dos funciones. ¿Cuáles son las dos funciones? Tenemos 5x, en este caso 5x menos 3 por 5x más 3. Pero ¿qué pasa? Esta función de aquí es una función compuesta por el hecho de que está elevado. Entonces, al estar elevado a un valor menos 1, debemos aplicar la regla, en este caso, de la derivada compuesta, que es la que vemos aquí. Voy a bajar un poco más, que vemos aquí. Entonces, si tenemos una función y esa función está elevado a un valor, nosotros ¿cómo hacíamos? Bajaba normalmente el exponente, se le restaba 1 al exponente y hacíamos una derivada interna, digamos, una derivada interna de nuestra función. Entonces, para hacer, vamos a aplicar ese procedimiento. Voy a borrar aquí y vamos a realizar. Y bueno, vamos a hacer paso por paso para que no nos perdamos, ¿verdad? Este 2 sobre 3 es una constante. Esta constante le puede acompañar nada más a estas funciones. Entonces, derivada de esto va a ser igual a 2 sobre 3 por la derivada de todo esto. Vamos a derivar esto y esto corresponde a una derivada de una multiplicación. Entonces, debemos derivar primero 5x menos 3 a la menos 1. Esto debemos derivar primero. Y multiplicar por 5x más 3. Porque primero derivamos, como le había indicado, primeramente este y después lo multiplicamos por la función que lo acompaña. Más u, en este caso u, correspondería a todo esto, toda esta parte. Aquí, por ejemplo, esto, y aquí voy a borrar un poco, agarrar de más ahí la llave. Bueno, entonces, como le había indicado,
Aquí colocamos normalmente 5x menos 3 elevado a la menos 1 normalmente, porque lo que va a derivar es 5x más 3. Entonces, esta función es la que vamos a derivar. Y todo esto está multiplicado por 2 sobre 3. Y bueno, como vemos aquí, la función u primero derivamos. Aquí me faltó colocar esto. Voy a poner aquí para indicar que está siendo derivada. Y la acompaña el que lo multiplica. Posteriormente hacemos lo mismo aquí. El que habíamos derivado inicialmente queda así mismo. Y le multiplicamos por la derivada de 5x más 3. Y bueno, vamos a derivar. Derivada de y es igual a 2 tercios. Y aquí derivamos. Esto habíamos dicho que corresponde a una derivada compuesta, en donde este menos 1, que es exponente, puede pasar multiplicando. Pasa multiplicando y se le resta 1 a ese exponente. En este caso es menos 1 contra menos 1 otra vez. Volvemos a restar. Por lo tanto, va a quedar menos 2 al final. Y posteriormente, como nos indica nuestra tabla, debemos derivar otra vez la función que estaba elevada. Entonces, ¿cuál es la función que estaba elevada? 5x menos 3 debemos derivar. Y multiplicamos por la función que lo acompañaba. Esto baja a sí mismo nuevamente, no se altera en nada. Más, aquí por ejemplo un poco más directo, ya que es solamente una función, esto volvemos a reescribir a sí mismo, 5x menos 3, y derivamos esto. La derivada de 5x es 5 y la derivada de 3 es 0. Entonces, ¿por qué es eso? Entonces aplicamos aquí el cálculo auxiliar para explicar. Derivada de 5x es 5 porque ya habíamos dicho, derivamos x, que la derivada de x es 1, por 5 da 5. Y la derivada de 3 es 0 por el hecho de que es una constante. La derivada de una constante es 0. Por lo tanto, queda de esta manera. Bueno, entonces aquí yo tranquilamente podría haber escrito nada más 5, sin necesidad de escribir aquí el 0. Elías, ¿alguna duda? Profe, ¿por qué ahí pusiste 5x menos 3 en el primerito por ahí? Ese, Sí, esta parte. Bueno, sí, aquí por ejemplo, vos tenés una función. Voy a escribir aquí la función nuevamente, abajo. Vos tenés esta función, 5x menos 3, elevado a la menos 1. Y vos vas a derivar esto. Como podés ver, esto está elevado a la menos 1. Entonces vos tenés una función elevado a la menos 1. Cuando está de esa manera, corresponde a este tipo de derivada. Una derivada compuesta, en donde el exponente baja multiplicando, el exponente aquí es menos 1. Entonces vamos a escribir aquí menos 1. Menos 1. Por, volvemos a ver nuestra tabla. Ya tenemos aquí el menos 1 por el valor del, en este caso la función, que es 5x menos 3. Entonces escribimos esto. 5x menos 3 elevado a la menos 1. Pero ¿qué pasa? En la fórmula nos indica que debemos restarle 1 también. Entonces a este menos 1 vamos a restarle 1. Entonces menos 1 otra vez. Entonces aquí voy a poner menos 1. Esto nos daría menos 2. Entonces yo para escribir, en este caso para ahorrar el tiempo, escribí aquí directamente menos 2. Entonces voy a borrar aquí nuevamente para escribir ese menos 2. Ahora que expliqué esta parte. Quiero borrar, creo. Un ratito. Bueno. Voy a ver si es que me permite escribir aquí por
la derivada interna. Entonces yo volví a reescribir eso, porque si es que vos te fijas aquí, vos tenés que la función que tenemos aquí se vuelve a reescribir. Se vuelve a reescribir, pero ahora voy a derivar eso. Entonces vuelvo a escribir aquí 5x menos 3 y derivo esto. Entonces por esto volví a reescribir esta función, porque la fórmula me indica que yo debo derivar la función nuevamente. Entonces por eso volví a reescribir y esto es que lo acompaña normalmente. ¿Pudiste entender, Elías? Sí, profe, gracias. Vale, sin problema. Bueno, no sé por qué no quiere borrar un poco. Voy a ver si es que borra esto. Bueno, no quiere borrar, parece. Bueno, entonces voy a intentar pasar a la siguiente. Ahí borró todo, pero podemos volver a rehacer, ¿verdad? Para aprender mejor. Entonces, ¿cómo habíamos quedado en esto? El 2 sobre 3 quedaba así mismo. Habíamos derivado esto. Al derivar el menos 1 pasaba multiplicando. Al ser un exponente, el 5x menos 3 se le restaba 1 al exponente. Menos 1 con menos 1 es menos 2 al cuadrado negativo. Y derivamos la función. Hacemos una derivada interna. Esto. Derivamos esto. Por eso volví a reescribir. Y esto lo acompaña. Volvemos a reescribir. Posteriormente, esto baja a sí mismo, ya que no realizamos nada con ello. 5x menos 3 elevado a la menos 1. Y derivamos esta función. De esta función habíamos dicho que su respuesta era 5. 5 más 0. Bueno, ahora que hemos hecho esto, nos queda derivar nuevamente esto. 5x más menos 3. Y vamos a derivar. Volvemos a reescribir aquí el 2 sobre 3. El menos 1 le mantenemos. Esto, aquí inclusive podemos ahorrarnos el tiempo. Vamos a ahorrarle un poco el tiempo. Vamos a ver si me permite borrar ahora. No permite borrar. Vamos a mantener así mismo entonces otra vez. Entonces vamos a reescribir porque esto vamos a dejar de esta manera, menos 2. Y vamos a derivar este 5x. La derivada de 5x es 5 y la derivada de 3 es 0. Entonces puedo dejar simplemente 5 ahora, de esta manera. Y esto baja a sí mismo, 5x más 3. Esto prácticamente no se altera, va continuando. Más 5, 5 más 0 es 5, y esto podemos mantener también de la misma manera. Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Podemos agrupar de una cierta manera. Entonces, volvemos a escribir el 2 sobre 3. ¿Y qué pasa? Como le había indicado, le había explicado en el caso pasado, al comienzo de la clase, esto es menos 2. Cuando es negativo el exponente significa, y si está en el numerador, significa que digamos, su lugar real es como denominador, es decir, abajo, 5x menos 3 al cuadrado. Entonces esto corresponde a un término que está dividiendo a los demás. Posteriormente multiplicamos menos 5, o en este caso 5 por menos 1, y va a quedar menos 5. Y el término que lo está acompañando, 5x más 3. Y aquí podemos hacer lo mismo. El 5 podemos dejar arriba y nos percatamos que esto está en forma negativa, menos. Por lo tanto, sería igual a 5x menos 3, pero como denominador. Y aquí tenemos la función.
Entonces esto podríamos desarrollar esto en forma del mínimo común para que tenga un mismo denominador para poder resolver, ¿verdad? Entonces, esto creo que no me da un poco de espacio. Quedaría de esta manera. Nosotros teníamos así, acá, ¿verdad? El menos 5 por menos, en este caso menos 5 debido a menos 1 y 5. Y aquí desarrollamos todo en forma completa. Pero de aquí, este sería el resultado de la derivada. Los demás ya sería ya un desarrollo algebraico, ya sería álgebra ya, en donde utilizamos el concepto del denominador común y lo desarrollamos, en este caso lo explayamos, ¿verdad? En donde aquí, voy a ver si es que puedo escribir nuevamente. Entonces, nosotros quedamos de esta manera para poder desarrollar también, para no quedar inconcluso. Tenemos el 2 sobre 3, arriba teníamos menos 5, el 5x menos 3 dividido, en este caso creo que era más, acá era más, sí, más. Y aquí teníamos el 5x menos 3 al cuadrado. Más, arriba teníamos 5 y aquí teníamos 5x menos 3. Sí, esta era nuestra función que desarrollamos aquí, pero se me borró un poco por eso. Bueno, entonces, ahora que tenemos esto, el desarrollo algebraico es simplemente desarrollar. Esto, por ejemplo, hacer la distributiva. Hacemos la distributiva del 5. 5 por 5, en este caso menos 5 por 5x, que va a quedar menos 25x. La multiplicación de 5 por 5x. Menos 5 por 3. En este caso menos 5 va a quedar menos 15. Y abajo continúa el mismo denominador. Más 5 sobre 5x menos 3. Y bueno, aquí ya es álgebra como ya le había indicado. Entonces, ¿cómo nosotros desarrollamos esto? Entonces, cuando nosotros tenemos un mismo denominador, el denominador que queda como, digamos, como denominador común de los dos es el que tiene mayor exponente. Entonces, 5x menos 3 al cuadrado es el que queda, porque este es al cuadrado y aquí tenemos 1. Y bueno, al hacer esto, el numerador del mayor exponente se escribe así mismo, 25x menos 15. Y el numerador del menor exponente, que es 5, se le multiplica por la potencia que les falta. En este caso, le faltaba solamente la potencia 1. Entonces va a quedar de esta manera. Aquí hay 1, pero cuando es 1 ya no se le coloca, ¿verdad? Y aquí simplemente hacemos la distributiva nuevamente. Entonces ahora que ya tenemos, podríamos desarrollar. Tenemos menos 25, x menos 15. Y aquí tenemos 5 por 5x va a ser más 25x. Aquí tenemos 5 por menos 3 es menos 15. Bueno, entonces 5x menos 3 al cuadrado sería entonces. El siguiente paso que podemos realizar aquí es donde encontramos los términos semejantes. En este caso, los términos semejantes son menos 25x y más 25x. Los dos tienen el mismo valor, pero son de signo opuesto, entonces se restan y va a quedar 0. Posteriormente, nos percatamos también que tenemos menos 15 y menos 15. Entonces, menos 15 nos va a quedar menos 30. Y siempre nuestro denominador, 5x menos 3. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces aquí podemos simplificar el 30 con el 3, ya que el 3 lo están dividiendo al 30, y nos va a quedar 10.
Entonces, menos 10 va a quedar. Menos 10 por 2 va a quedar menos 20. Entonces, como ya le había indicado, esto es más bien un procedimiento de álgebra ya, donde esta sería la respuesta ya minimizada. Pero como ya le había indicado, hasta aquí sería la parte de la derivada que nos interesa en realidad. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Por mi parte ninguna, profe. Por mi parte tampoco, profesor. Perfecto. No, profe. Entonces, No, profe. aquí, por ejemplo, este otro ejemplo, otro ejercicio que tenemos, en donde nosotros nos percatamos de que tenemos prácticamente tres funciones que se están multiplicando. Entonces, al tener tenemos tres componentes o tres funciones que se están multiplicando. Por lo tanto, cuando tenemos de esa manera, ¿qué nosotros podemos realizar? Tenemos varias alternativas. Podemos multiplicar aquí de modo a quedar 2 nada más y aplicar la regla que ya conocemos. O podríamos aplicar de otra manera. Entonces, ¿cómo podemos aplicar de otra manera? Bueno, entonces al realizar eso, al aplicar de otra manera, sería derivando en forma individual y acompañando los demás términos. Entonces, ¿cómo nosotros entenderíamos eso? Entonces vamos a borrar esto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que se pueda entender. Entonces, cuando tenemos de esa manera, nosotros vamos a derivar término por término y ir acompañando por los demás. Entonces, primeramente vamos a derivar esto y vamos a multiplicar por los demás. Posteriormente, como vemos aquí, derivamos el primer término y le multiplicamos por los demás. Posteriormente le sumamos, pero ahora vamos a derivar la siguiente función que vemos aquí. Vamos a derivar esto y vamos a multiplicar los que restan, digamos, este y este. Entonces, nos percatamos que derivamos 3x menos 1 y posteriormente le multiplicamos por las demás funciones en forma común. Y así sucesivamente, ese sería el procedimiento. Bueno, entonces aquí ya estaría ya la respuesta, este sería el procedimiento, un procedimiento un poco extenso por el hecho que tenemos tres funciones. Bueno, esa sería la parte de multiplicación, cuando tenemos una multiplicación de dos funciones. Bueno, ¿qué pasa si es que tenemos una división? Ya vimos ya cómo desarrollamos cuando hay una suma, hay una resta, pero nos faltó en este caso desarrollar cuando tenemos una división. Entonces, cuando tenemos una división, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Bueno, para determinar eso, aplicamos esta regla que vemos aquí, la regla de U sobre V. Entonces, donde nosotros, al querer derivar esto, vamos a escribir aquí, tenemos I, en donde I es igual a U sobre V, y queremos derivar esto. Entonces, aplicando la regla que vemos aquí arriba, vamos a derivar primero el numerador y multiplicar por el denominador, como vemos aquí. Menos, posteriormente lo restamos, la multiplicación del numerador, que es el de arriba, por la derivada del denominador. Todo esto dividido por el componente del denominador. El denominador, pero el denominador lo elevamos al cuadrado. Entonces, esto sería la forma de resolver cuando tenemos una división.
Entonces, el ejercicio que vemos aquí, corresponde a ese tipo de derivada. Y lo aplicamos. Como ya le había indicado, nosotros tenemos aquí una función que corresponde a una, en este caso a una división. Primeramente derivamos el numerador, posteriormente lo multiplicamos por el denominador y voy a escribir aquí directo nomás, ¿verdad? Entonces tenemos esto. Entonces primeramente vamos a derivar el de arriba, como vemos aquí, el numerador, 2x más 4. Esto. Y multiplicamos por el denominador, el de abajo, 3x menos 1. Todo esto restamos por la multiplicación del denominador, pero el denominador ahora está, como nos indica aquí, está siendo derivado por el numerador normal, como nos indica aquí. Y todo esto está siendo dividido por el denominador, el de abajo, normal, pero en este caso elevado al cuadrado. Ahora que tenemos esto, podemos derivar, ya lo hemos escrito. Ahora vamos a derivar los que están aquí en rojo. En este caso tenemos la función de 2x más 4. Entonces la derivada de esto, en este caso si derivamos 2x, su derivada es 2. Y la derivada de 4 es 0. Por lo tanto va a quedar simplemente aquí 2. Posteriormente le multiplicamos por el 3x menos 1, que prácticamente baja a sí mismo. Menos 2x más 4 baja a sí mismo por la derivada de 3x menos 1. Esto vamos a derivar. Y es el mismo procedimiento. La derivada, en este caso, de una constante por una variable x, su derivada es 3. Y en este caso, la derivada de 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, va a quedar solamente 3 como nos indica aquí. Entonces, aquí nosotros distribuimos el 2 por el 3. 3x va a quedar 6x. 2 por menos 1 va a quedar menos 2. Y hacemos lo mismo aquí. 3 por 2x va a quedar 6x. Y en este caso, 4 por 3 es 12. Entonces, esta sería nuestra función. Y el de abajo permanece así mismo, no desarrollamos nada aún. Y aquí, al igual que hicimos en el caso pasado, vemos si tenemos términos semejantes. Entonces, ¿cuáles son los términos semejantes que tenemos aquí? Son 6x, que son prácticamente iguales, ¿verdad? Pero de signos opuestos. Por lo tanto, esto sería nulo. 0, ¿verdad? Y tenemos menos 2, menos 12, cuya respuesta sería menos 14. Y el de abajo permanece así mismo. Entonces, la derivada de la función de arriba es igual a menos 14 dividido 3x menos 1 al cuadrado. Esta sería la respuesta. Entonces, como podemos ver, aquí ya vamos aplicando las derivadas compuestas a medida que vamos adentrándonos un poco más a las derivadas de división, de multiplicación y de funciones también. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Por mi parte, ninguna duda. De mi parte también, bro, ninguna.